Gloria a Dios. Amén, amén. A Jehová. Amén, amén. La 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 la. Danzaré y me gozaré de mi rey. Amén. Con el tamboril yo aplaudiré y cantaré delante de mi rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un ritmo de aclamación delante de mi rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante de mi rey. Puedo yo venir ante ti y alabarte, mi rey. Me postraré y adoraré a Cristo, mi rey. Vamos arriba. Gloria a Dios. Delante de mi rey. Vamos arriba. Delante de Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un ritmo de aclamación delante de mi rey. Vamos arriba. Gritaré y conquistaré delante de mi rey. Vamos arriba. Ahora yo puedo venir ante ti y alabarte, mi rey. Me postraré a Cristo, mi rey, a Cristo adoraré. ¡Qué poderoso!
me gozaré, gócese. Ante ti con gozo, palmaré con alegre danza. Celebraré, saltaré, me gozaré. Me gozaré, tu presencia Jehová. Con todas. Mi presentaré. ¡Hey! Me gozaré, tu presencia Amén. todas mi presentaré. Ante ti con gozo, palmaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Amén. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Aleluya. Me gozaré, tu presencia Jehová. Con todas. Mi presentaré. Me gozaré, tu presencia Jehová. Con todas mi presentaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me Gozaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Vamos. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Al poderoso de Israel. Amén. Qué bueno es Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué alegría. Adorar al Rey en esta mañana. Amén. Glorificado sea el Rey. Mis amados, habíamos programado algunas actividades para este fin de año, pero de acuerdo a la voluntad de Dios no se pudo hacer, no se pudieron hacer. Teníamos programado los bautizos, el paseo y la olla familiar y no se pudo porque están colocando las medidas de seguridad y de prevención en los lugares recreativos y de piscina. Los van a cerrar porque hay mucha gente que está yendo a esos lugares, hasta 600 personas le meten a un lugar de eso. Entonces la verdad pues eso está un poco delicado y el lugar donde nos la iban a prestar estaba en esas conversaciones con el mandatario de ese lugar. Entonces nos recomendaron no ir al paseo porque íbamos a ir más de 30 personas de todas formas, ¿verdad? Quedó pendiente esa actividad, amén. Entonces ahora bueno, la otra actividad que tenemos, que es la de la entrega de los regalos de los niños. La verdad nos va a tocar enviar todo eso, entregarlo en un solo paquete y que allá en el lugar lo repartan. ¿Sí? Estamos coordinando a ver cómo organizamos ese tema por la cuestión de la prevención del virus, la pandemia y todo este cuento que está pasando. Entonces nos recomiendan pues ser prudentes como era Jesús. Jesús era muy prudente también. La prudencia tiene que ver, no es que le tengamos miedo de ir a predicar. Yo salgo y predico, me meto por allá, pero de todas formas tenemos que tener prudencia. Entonces, ¿para qué creó Dios la prudencia? A tener cuidado. Entonces, pues bueno, esa actividad va a ser el día 23 de diciembre con los niñitos de la congregación. Les haremos llegar su regalito y su pedacito de torta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Habíamos pensado sobre la cena, ¿sí? Entonces, la cena del último año de acción de gracias, pues también está como regulindis porque no están en ese tema de cierre, de evitar aglomeraciones de personas. Entonces yo creo para mi pensar, en el nombre de Jesús, que de pronto enviaremos también lo mismo, la cena, ¿sí? Para que ustedes la compartan en sus casas en el nombre de Cristo Jesús, lo que Dios disponga para esta cena.
el otro domingo tenemos la cena del Señor virtual en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para que se prepare para de hoy en 8, en vivo y en directo haremos la cena del Señor en el nombre de Jesús. Teníamos programado la cena de acción de gracias el 26, ¿sí? Entonces estamos mirando a ver cómo organizamos el tema. Eso es un sábado. Entonces sería ese sábado tipo 5 de la tarde, no sé, estaríamos distribuyendo esas comidas para que usted las comparta en su casa y la pase rico con su familia. Amén. Que Dios les guarde y les bendiga, ¿no? Así como empezamos virtual, creo que vamos a terminar este año y empezaremos el otro de esa misma manera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se aplazaron los bautizos hasta nueva orden. Nos queda pendiente los regalos de los niños y la cena de acción de gracias para final de año. Lo más probable es que nosotros repartamos eso, la llevemos a los lugares y usted la disfrute en su casa para evitar aglomeraciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque está bastante delicado ese tema en el municipio de Florida Blanca y en el municipio de Bucaramanga, área metropolitana. Entonces nos toca tener mucho cuidado con eso. Bueno, mis amados, agradecido con sus aportes, con las personas que nos están haciendo llegar los diezmos, las ofrendas. Gracias por hacerlas llegar. No es fácil en este tiempo manejar la congregación, hay muchos gastos que se requiere para que funcione todo esto. De todas formas, le damos la gloria y la honra a mi Padre, que no nos ha faltado nada. Amén. Les bendigo poderosamente la vida en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, sin más preámbulos, en estos días hemos tratado varios temas interesantes que nos van a ayudar a edificar la vida y a entender los propósitos que tiene Dios con nosotros. Amén. El tema de hoy se llama Conociendo el misterio de la voluntad de Dios. Amén. La verdad, pues, yo este temita lo di ayer en el ayuno, pero Dios me decía que lo reforzara más. ¿Sí? Amén. En ese tiempo. Amén. Entonces, vamos a la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Efesios 1, 9, 10. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Efesios 1, 9, 10. Dice su bendita y poderosa palabra: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es un misterio que nadie me lo va a dar a conocer, sino yo mismo buscándolo a Él. De pronto algunos libros o algunas personas den unos tips, unas orientaciones, pero el que tiene que buscar el misterio de la voluntad de mi Padre somos nosotros personalmente. Es un tema entre usted y Él, entre yo y mi Padre. Ahí no hay intermediarios. Y para conocer la voluntad de Dios yo tengo que sacar unos tiempos específicos de excelencia para Él, donde yo pueda orar, donde yo me pueda postrar, donde yo pueda clamar, donde yo pueda desnudar mi espíritu delante de Él y decirle qué siento y qué quiero. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según la voluntad de Él, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él siempre querrá enseñarnos la voluntad del misterio de Él. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos va a dar a conocer los tiempos, los secretos profundos que Él tiene en el cielo y también aquí en la tierra. Nos los va a dar a conocer si nos metemos a profundidad con Él. Así por encima es muy difícil. Usted y yo tenemos que ser cristianos profundos,
maduros de carácter, no de chocolatina. Soldados de chocolatina que apenas les pega el sol se derriten y salen corriendo. El verdadero soldado de Cristo profundiza, se deja moldear, está siempre dispuesto a ser formado en el carácter. Amén. Tengan mucho cuidado y atención con esto que estamos hablando hoy sobre el conocimiento de la voluntad del misterio de nuestro Padre Celestial. Entonces, Él siempre lo va a tener a la mano. Yo soy el que tengo que sacar el tiempo para ir a buscarlo. Amén. Gloria a Dios. Juan 7, 17. Juan 7, 17. Santo. A ver. Juan 7, 17. Dice la palabra del Señor: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Los hombres de Dios se conocen cuando hablan, por sus hechos, por sus acciones, porque hacen la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o es falsa, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Interesante todo esto, mis amados, la importancia de conocer quién es el que está hablando la verdad y quién está hablando falsa doctrina. Para eso yo tengo que escudriñar el vientre de Dios para sacar los secretos y lo más profundo que Él tiene en sus entrañas. Eso es muy poderoso. Ayer yo le hablaba en el ayuno, qué palabra tan brava, Dios santo, sobre este tema de conocer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que lo está resistiendo, no quieren conocer la voluntad de Dios. Entonces por eso Dios manda este tipo de plagas. ¿Para qué? Para afinarnos, para disciplinarnos, para corregirnos y para castigarnos por la desobediencia. Es el día que usted empiece a buscar de Dios, el día que usted empiece a buscar de Jesús, el día que usted empiece a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios, los tiempos van a cambiar, sus cosas van a cambiar. No de una vez, eso es un proceso. Mientras le va limpiando la vasija, la va quebrando, le va moldeando una diferente, una nueva, para poder depositar su gloria, permiso, en esa nueva vasija. Amén. Me asiste mucha sed. Entonces, mi amado, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es cierta. Es indispensable que usted estudie la palabra, la profundice, que haya discernimiento, que Dios se la pueda revelar para que no le metan los dedos a la boca. Amén. Voy a hacer un repaso general porque es que hay tantas cosas que Dios me habla. Yo estoy tratando como de mezclar un temita sobre conociendo la voluntad de Dios y el tratamiento de Dios. Estoy tratando de hacer una mezcla. Amén. Una vez usted empieza a conocer la voluntad de Dios, Él empieza a desarrollar en usted y en mí el poder del servicio. Ya usted empezó a escudriñar. Amén. Qué poderoso. Usted empezó a meterse con Él. Empezó a escudriñar la palabra. Empezó a revelarse de la palabra. Inmediatamente viene el tratamiento del carácter. Yo le he puesto a este temita específicamente tratamiento de carácter versus bendición. Y esa palabra reposa en el nombre de Cristo Jesús en Job 1.
Dice su bendita palabra, calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Amén. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un cristiano. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Era bastante fecundo. ¿Ah? ¿Cómo la ve? 10 pelados. Su hacienda eran de 7,000 ovejas. Tenía plata este cristiano. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un rico de esa zona. Amén. Pero era cristiano. Amén. Porque algunos dicen que los cristianos no podemos tener dinero. Entonces, ¿cómo nos vamos a sostener? Si la palabra del Señor dice que el obrero de Dios es digno de su salario. Y en tercera de Juan dice Pablo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas. En la espiritual, en la financiera, en la familiar, en la salud y en las relaciones. En todas las áreas. Tenemos que ser bendecidos. No solamente en el área espiritual y las otras áreas que todo tiene que ir integral y a la par. Así iba este señor. Dice en el 6, Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los hijos de Job, entre los cuales vino también Satanás. Él siempre va a estar ahí al acecho para juzgarnos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le responde Satanás, ¿acaso él teme de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero si quiera hagamos algo, extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás, si no blasfema contra ti en tu propia cara. Qué atrevido el diablo, ¿verdad? Y Dios le dijo a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y a partir de ahí todo empezó a cambiar para Job. Entró en el tratamiento del carácter, porque en el tratamiento del carácter yo conozco la voluntad de Dios. A partir de ahí pierde sus hijos, le queman la casa y pierde su hacienda y todos los animales, y fuera de eso le quedó una sarna, una lepra. Tratamiento, dolor, sufrimiento. Si usted y yo queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que tener la capacidad de soportar, entender el sufrimiento y el dolor, porque es ahí donde Él se manifiesta. Y es ahí donde yo empiezo a conocer las profundidades de los misterios de la voluntad de Él. Pero es en el tratamiento. Hay personas que quieren bendición y que quieren subir, pero no quieren el tratamiento. Quieren el suceso de primero, pero no quieren el proceso. Y en estos días me lo decía, porque no han querido el proceso de Dios, quieren el suceso. Ahí están algunos enfermos, unos se murieron, otros andan desubicados, resistiendo la presencia de Dios. Por eso no ha quitado el juicio Dios en este tiempo. Ahí lo tiene hasta nueva orden. Nadie sabe cuándo va a pasar eso, solamente Dios, que el juez que ocasionó todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo empiezo a conocer la voluntad de Dios y dije, enséñamela. Claro, y una vez me pasa por el dolor, me pasa por el tratamiento, me pasa por lo uno, por lo otro. Ahí es donde yo conozco realmente qué es lo que Él quiere para mí, de qué forma me quiere formar.
¿Qué tipo de carácter va a desarrollar en mí de acuerdo a la estatura del varón perfecto? De acuerdo a la imagen de Jesucristo y semejanza. Esas son dos cosas. Yo decía, wow, Padre, gracias, porque lo uno va con lo otro. Claro, yo quiero conocer la voluntad tuya. Sí, la vas a conocer, pero lo voy a tratar. Y te va a doler. Ay, 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 ay. A este varón le dolió fuerte. Tú lees ahí Job 1 y 2 y te das cuenta que perdió todo y quedó con sarna en un hueco. Le pasaban la comida por un hueco, porque no podía tener contacto con otra persona porque se contagiaba. Lo que está pasando ahora. La persona que tiene el virus tiene que estar aislado, no puede estar en contacto con la gente porque los contagia. Es la misma situación, la de Job, a la que estamos viviendo ahora. Entonces, mi amado, esto es muy poderoso. Que esto quede claro. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, voy al tratamiento del carácter. Voy al sufrimiento y voy al dolor. Tengo que saber convivir y manejar el dolor y el sufrimiento, la ansiedad y la depresión. Por eso usted, pero ¿por qué me pasa esto? Porque estás siendo tratada directamente por el Espíritu Santo de Dios. Estás en el propósito de Dios. Estás descubriendo cuál es la voluntad del misterio de Dios. Esto es muy poderoso, mis amados. Esto para ponerle cuidado, atención. Porque lo que estamos pasando no es obra del diablo, es obra del mismo Dios. Porque dice en su palabra que Él es el dueño del bien y del mal. Amén. Y qué poderoso donde dice que Él es yo proporciono el bienestar y la calamidad bíblicamente. Isaías. Le voy a mostrar bíblicamente que es Él. Isaías 45:7. Para que te des cuenta que Él es el que ocasiona todo esto para formarnos, para pasarnos por el desierto en formación y poder llegar a la tierra que fluye leche y miel, a Moab, Canaán. Isaías 45:7. Encargo de Dios para Ciro. 7. Que formo la luz y creo las tinieblas. Qué poderoso esto, mis amados. ¿Ah? Entonces los momentos difíciles que usted está viviendo y yo los ocasiona Dios. Le voy a mostrar bíblicamente que Él es el que lo hace. Que formo la luz y creo las tinieblas. Vamos a ver. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, mi hermano, esto no es obra del diablo, es obra del mismo Dios, para que el pueblo se arrepienta, se arrodille delante del Rey y empiece a tener manifestaciones de gloria, sedientos y apasionados por la obra. Hay mucha gente que lo está resistiendo, por eso está la plaga. Aquí hay que hacer una aclaración. Es muy diferente ser tocado por la plaga por fuera del proyecto de Dios a ser tocado por la plaga dentro del proyecto de Dios. Es para formación de carácter, es para testificar del poder que Él tiene. Yo prefiero ser tocado de alguna dificultad dentro del proyecto de Dios porque sé que es para formarme, para crecimiento. Pero si estoy por fuera del proyecto de Dios, eso sí es del diablo. La enfermedad y la terquedad. Porque no estoy conociendo el proyecto de Dios, sino estoy siendo terco en el nombre poderoso de Cristo Jesús. De mi amado, yo trataba, y decía, Señor, qué palabra tan poderosa. Dame el discernimiento y la inteligencia para empalmar esta palabra que tiene que ver con el conocimiento del misterio de la voluntad de Cristo, de mi Padre Santo, con el tratamiento de carácter para poder lograr la bendición como la logró Job en el capítulo 42. Primero lo formó, le quitó a la familia, lo dejó en cero, dolor, enfermo, tanto tiempo.
Y al final, Job capítulo 42. Mira lo que sucede. O sea, siempre va a haber un resultado positivo a tu favor, siempre y cuando tú seas obediente al proyecto de Dios y te mantengas en la línea de los mandamientos y el propósito divino. Por eso es que nos dan los dolores, porque estamos por fuera, en desobediencia. Mira lo que sucede en Job 42. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Ya empezó a hablar de otra forma. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, mira lo que dice Job: yo hablaba lo que no entendía. Uy, mi hermano. Uy, esto es muy poderoso. Hay gente que está hablando el evangelio, pero no lo están entendiendo. Entonces, ¿cómo lo habla? Dicen cosas porque las oyen y las repiten como loros, pero no las están entendiendo. Por eso, algunos creen que lo que está pasando es obra del diablo. No, Señor. Es obra del mismo Padre Santo, para que el pueblo coja rectitud, para que el pueblo se arrodille delante de su presencia. Ese es el discernimiento, esa es la inteligencia. No se deje confundir que esto es obra del enemigo. No, Señor, está derrotado. Jesús lo derrotó en la cruz. Cuando murió, Satanás fue derrotado en la cruz. Y la pregunta es: ajá, entonces ¿por qué estoy enfermo? Por desobediente. Porque no ha hecho las cosas como Él quiere. Por eso decía: por tanto yo hablaba lo que no entendía. Hablando cosas, hablando necedades. Cosas demasiado maravillosas para mí hay, que yo no comprendía, y él empezó a comprender en medio del dolor, empezó a comprender en medio del tratamiento de carácter. Empezó a entender: wow, ¿esto qué es? Este es el misterio de la voluntad de Dios, y empezó a entenderlo. Qué palabra tan tremenda, Dios mío. La gloria para mi honra. La gloria para la honra del Rey. Las coronas a los pies de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él merece toda la honra. Qué palabra tan tremenda que entrega en este tiempo de exhortación. Pellizquese, mi hermano. ¿Tiene dolor? ¿Tiene problemas? Alíñese a Dios. ¿Está enfermo? Alíñese a Dios. Job decía: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿En dónde vas a comprender la voluntad de Dios? En el dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis que vives tú y yo. Mira lo que dice esta canción. Espíritu, es con el espíritu de Él. Yo venceré, no con el mío, ni con mis fuerzas. Yo venceré, yo venceré con su espíritu. Yo venceré. Deje de hacer las cosas a su fuerza, no las va a lograr. Es con la fuerza de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Prácticamente le estoy dando la segunda parte de una prédica que les di hace 15 días sobre que en los momentos difíciles hay bendición, pero yo tengo que tener aguante y tengo que tener discernimiento para entender estos tiempos. ¿Por qué me está pasando esto? Pero si me descoloco y empiezo a pensar que lo que me están haciendo es brujería, que yo estoy no sé, que estoy maldito, no, hermano, le falta la presencia de Dios. Le falta conectarse con la base principal, con la fuente principal. Amén. Usted no es de mala, simplemente que le falta conectarse con Dios y pare de contar, y ahí empieza el trabajo.
Todo lo malo va saliendo, porque cuando entra el Espíritu de Dios, salen los otros. No es que en un cuerpo no pueden morar dos espíritus. O mora el espíritu del diablo o el de Dios. Así es sencillo. Entonces usted mismo es el que teje ese hábitat y lo crea. Amén. Qué palabra tremenda. Mira lo que dice en el 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Aquí está el detalle. De oídas te había oído. Amén. Mas ahora mis ojos te ven. De oídas habíamos escuchado de Dios, pero mas ahora mis ojos te ven. Después del proceso, después del dolor, empezó a ver con claridad el poder de Dios. Job. No hay otro momento sino en el dolor. Y este varón empezó a perseverar y a aguantarse. Perdió todo menos la integridad. Ahí dice: por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza de todo lo que hice y de todas las dudas que venían a su corazón respecto al Dios viviente. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elías Temanita: mi ira se encendió contra ti y tú y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Hablaban necedad y estaban tratando de sacarlo de la integridad a Job para que él hablara y renegara de Dios. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Empezó a orar por los enemigos Job, para que Dios quitara la aflicción de ellos, y a partir de ahí, en el verso 10, empieza a entregarle a Job, después de haberlo pasado por la prueba, después de haberlo pasado aquí por el tratamiento. En el 10 le dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Poderoso, mi hermano. Entonces sí hay bendición, pero al final, cuando pase la prueba, cuando pasemos estos momentos difíciles, al final Dios nos va a dar al doble, como se lo dio a Job. En el nombre poderoso de Cristo, de Jesús se lo digo. Si perdió algo, se lo va a dar al doble. Si le detuvieron plata, le darán al doble con intereses, en el nombre poderoso de Cristo. Herencias perdidas, platas que le robaron, serán devueltas en el nombre de Jesús. La palabra lo dice. Fueron perdidas por el desconocimiento de Dios y por las malas jugadas que hizo el diablo. Pero ya ahora, conociendo de Dios, Él hace que el diablo vomite y te entregue al doble lo que te quitó. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Quiere más? Tremendo esto. La verdad, impresionante. Cómo entender el misterio de la voluntad de Dios. Pero el misterio de la voluntad de Dios se entiende en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad. Es donde Él se nos manifiesta. Él no está levantando guerreros de 3 pesos. Está levantando guerreros comprometidos, idóneos para entrar al palacio, a gobernar. Por eso es que te duele tanto. Porque eres elegida, eres elegido. Dios fijó los ojos en ti. Dios, ese me sirve. Aguantado el dolor, no hice nada, solamente es arrodillado y postrado delante de mi presencia. Ese es el que me sirve. No es de ahí el de pacotilla que está bla bla bla, puro verbo. Tremendo esto, mi amado. Voy cerrando. En el nombre de Jesús. Primero le da a conocer el misterio de la voluntad. ¿En dónde? En el proceso, en el tratamiento. Una vez lo trata, lo unge con aceite fresco. Te entrega el poder para que sirvas. Lucas 4:18. En el nombre de Jesús.
Lucas 4:18. Lucas 4, vale, eso es desde el 14. Jesús empieza su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Dónde estaba? Orando. Estaba en el monte. Cuando él bajaba del monte, bajaba empoderado con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿A qué? A enseñar en las sinagogas. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Y su fama creció. Mire, cuando usted se deja formar de Dios, cuando usted empieza a conocer la voluntad de Dios y acepta el tratamiento de Dios, Él lo va ungiendo para que vaya a servir. Esto es con calmita, por escalas. Hay gente que apenas sabe 3 versículos y sale por allá. ¿A qué? Primero el tratamiento, primero el proceso, para que puedas hablar del testimonio. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra. 16. Vino a Nazaret donde se había criado. Regresó porque ahí no le creyeron, pero volvió. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Sí ve? Para enseñar yo tengo que leer. ¿Cómo se atreve usted a enseñar el Evangelio si no lee las Escrituras? Tendrá que saberse la de memoria toda completa. ¿Cómo la va a enseñar si no la lee? Si no tenemos el hábito de la lectura, estamos fríos. Él leía, le pasaron el libro de Isaías, ahí dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre usted, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas del Evangelio a los pobres de mente. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 2021 va a ser el año agradable para predicar las buenas nuevas del Señor. Ahí sí le entrega el poder. Pero ¿cómo le va a dar el poder si no ha sido tratado? ¿Cómo le va a entregar el poder del Espíritu Santo de Dios si no ha pasado por el molino? ¿Cómo? Eso no existe así. Hay que pasar primero por la trilladora para poder salir ungido a servir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Qué poderosa palabra, mis amados. ¿Cómo la ven? En el nombre de Jesús. Qué tremendo. Primero me da a conocer el misterio de su voluntad. Segundo, me trata, me procesa en el carácter y por último me entrega el poder de servir. Lucas 4:18. Te unge con aceite fresco en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra le haya llegado hasta los tuétanos de los huesos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra, tu bendita palabra, y anunciar las buenas nuevas, de ser ungido con aceite fresco, Dios de los cielos, para predicar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Padre, gracias por esta palabra. Algo me queda, Dios de los cielos, que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la crisis, de la ansiedad, es donde yo voy a conocer el misterio de la voluntad de Cristo, que se llama Jesús. Padre, gracias por este momento tan maravilloso que nos permite. Te entregamos este momento, Padre maravilloso, para que seas tú, Dios de los cielos, en tus manos, guardándonos de todo mal y acechanza del enemigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. No aceptamos ninguna palabra contraria a Dios, ningún conjuro, ninguna hechicería que estén haciendo en contra de nosotros. Cae ahora mismo por el poder de la palabra de Cristo Jesús y nos levantamos como hijos tuyos, herederos y coherederos en Cristo Jesús, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo de Dios, por ser tan bueno. Gracias. Les habló su pastor Víctor Manuel Espinosa, de la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, para los pueblos, ciudades y naciones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.